Enlaza con nuestros oyentes a través de Facebook Live. Golpes de opinión más allá de la noticia. 6 en la tarde y 13 minutos, 6:13 minutos. Vamos ya a la parte central de Golpe de opinión más allá de la noticia. Luego de haber hecho un recorrido por hechos informativos de esta jornada, vamos a la parte central. Hoy se ha generado un paro, un cese de actividad de 24 horas. No es el primero que se genera en este 2019 y es uno más de los que le han realizado al gobierno de Iván Duque. Hace parte estas actividades de la oposición férrea que se le hace al gobierno de Iván Duque. Hay justificación en este cese de actividades, en las peticiones que hacen de el Plan Nacional de Desarrollo, las inversiones que se deben hacer. Les está incumpliendo el presidente Duque a algunos sectores. Pues vamos a analizar algunos de estos aspectos aquí en Golpe de Opinión más allá de la noticia. En primera instancia, saludo a esta hora a Nelson Lombana del semanario Voz. Nelson, bienvenido a Ecos del Conveima. Feliz tarde. Muy buenas tardes y muy complacido de estar en esta prestigiosa emisora y en este programa tan especial. El doctor Israel Labrador es abogado, fue secretario del Interior del Departamento de Tolima, tiene una gran hoja de vida y nos acompaña en Golpe de Opinión. Doctor Israel Labrador, bienvenido a Ecos del Conveima. Feliz tarde. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes, a Nelson, a Gustavo y a todos los amigos, a Carolina, y listo para analizar estos temas tan importantes para la coyuntura nacional. Sí, Gustavo Ramos Arjona es un hombre del Centro Democrático, del gobierno del presidente Iván Duque. Es el partido que acompañó a Iván Duque, el uribismo como tal, para que llegara a la presidencia de la República. Bienvenido a Ecos del Conveima. Usted es abogado, especialista, fue congresista, bueno, también tiene grandes pergaminos. Todos los menos ex amigos suyos, porque son muy amigos suyos. Eso es lo que nunca se perderá, menos por la política y cualquier tema. Gracias por estar con nosotros, doctor Gustavo Ramos Arjona. No, muchas gracias por la invitación. Quiero dar un saludo muy especial a todos los amigos y amigas que en este momento están en sintonía con la 790 de Ecos del Conveima y obviamente conectados por la magia del internet, por las redes sociales. Sí, y invitamos precisamente a los más de 300,000 seguidores que se conectan con Ecos del Conveima a esta hora para que opinen. ¿Es justificado el paro del día? ¿Hace parte del proceso de la oposición al gobierno de Duque? ¿Usted qué opina? Nos puede comentar aquí en este Facebook Live y vamos desde luego leyendo los comentarios y los vamos compartiendo con nuestros panelistas. Saludo a William Rosas también, está conectado con nosotros, concejal de la ciudad de Ibagué, hace parte de uno de los sindicatos, en este caso uno de los sindicatos que agremia a los trabajadores del sector bancario en Colombia. Lo vimos hoy en la protesta, allí en el sector de la 37 con Quinta. Nelson Lombana, ¿hay justificación para que hoy las centrales obreras hayan estado en la calle protestando una vez más en este año 2019? Efectivamente, en primer lugar quiero saludar a todos los trabajadores de Colombia que valientemente y desafiando el terrorismo de Estado han salido a expresar la inconformidad por la ausencia de gobierno y por la dependencia de este gobierno de los Estados Unidos y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha llevado al país a un estado de postración dramático y que hace parte de esta inmensa movilización de hoy, de muchas que seguramente se irán dando. Hay que decir que no solamente se paralizó acá en la ciudad de Ibagué, sino que también en el caso del Tolima, en el sitio de Collaima, está la paralización y según han indicado van a continuar a lo largo de la noche y seguramente mañana de acuerdo a las condiciones, lo mismo que en Cambao. Entonces, hay 1000 razones para que el pueblo se movilice y asuma una posición consecuente con su clase social. Doctor Israel Labrador, ¿hay justificación para salir a protestar contra el gobierno? ¿Es justa la causa que hoy expresan las centrales obreras? Bueno, yo quiero partir de dos premisas. Primero, el derecho a la oposición es un derecho constitucional, válido y necesario en toda democracia, instrumento necesario para el ejercicio de los pesos y contrapesos. Lo segundo, la movilización ciudadana y los paros ciudadanos en representación de sectores sindicales, universitarios, indígenas, son expresiones sociales válidas en el ejercicio de la democracia.
Definitivamente las expresiones sociales son totalmente válidas y es totalmente justificable las razones por las cuales el pueblo colombiano empieza a ejercer su vocería en las calles. Escuchaba en días pasados temas tan importantes como los universitarios. Hay una deuda grande, totalmente acumulada del sistema legal para el funcionamiento de las universidades. Miren, dentro de los acuerdos que hace algunos meses se suscribieron con el gobierno nacional, se hablaba que se iba a dejar un poco más de 1 billón de pesos para ciencia y tecnología, y en el plan de desarrollo no se dejó estipulado 1 billón de pesos. Y se habló de un tema supremamente importante que era la concertación del nuevo sistema general de regalías, que es un acto legislativo que modifica la Constitución, en donde se iba a mirar la posibilidad de conseguir unos recursos importantes, estables, permanentes, no transitorios, para la educación superior en Colombia, y tampoco se está teniendo en cuenta a los universitarios en Colombia. Y si usted empieza a mirar los distintos sectores, la minga indígena asumió precisamente su posición política respecto al tema, centrales obreras, FECODE, todos con justificaciones claras. Hay muchos temas en el plan de desarrollo que definitivamente afectan a la nación y que es parte del ejercicio democrático que sale. Obviamente el gobierno, dentro del ejercicio normal, pues tiene que escuchar las voces de todos los ciudadanos y pues vamos a mirar. Esperamos que el gobierno nacional acoja con buenos ojos la protesta ciudadana para poder llegar a consensos y mejorar ese plan de desarrollo que está tramitando el Congreso. Saludamos a Lucero Parra Cifuentes, nos dice buenas tardes. Camilo Sierra dice justificado, el Plan Nacional de Desarrollo arremete contra las grandes mayorías de Colombia. Doctor Gustavo Ramos Arjona, ¿hay justificación para hoy salir a las calles, protestarle al gobierno de Iván Duque? Lleva en este momento el gobierno de Iván Duque, va a cumplir 8 meses de mandato, ya cumplió 8 meses de mandato. Bueno, desde el punto de vista democrático sí hay justificación, porque en una democracia se tiene que permitir el derecho de asociación sindical, el derecho a la protesta y todos los derechos fundamentales que tengan que ver precisamente con poder reclamar los derechos cuando se creen vulnerados. Por eso la Constitución del 91 estableció unos derechos fundamentales y para poder uno hacérselo valer, después del derecho de petición está ese mecanismo tan beneficioso que ha sido para los colombianos como es la acción de tutela. Entonces, cuando los derechos fundamentales se están vulnerando, precisamente se acude a esos mecanismos de participación ciudadana. Lo que le están haciendo al doctor Iván Duque es un resultado también de una oposición política. Eso es reconocido y visto. Un gobierno que a los 15 días de posesionado ya comenzaron a exigirle lo que no le habían exigido anteriormente al gobierno anterior, al gobierno de Santos. Pues sí, se motivó una marcha, protesta estudiantil, pero ¿quiénes la estaban promoviendo? ¿Quiénes impulsaban esa marcha estudiantil? Pues directamente la oposición, que era el doctor Petro, y eso está bien que se haga en Colombia. Yo lo que considero que tenemos que es moderar las protestas, no ir a los extremos, como ha sucedido, mejor dicho, como lo que pasó, lo que ustedes hablan ahora de la minga. Es que en el Cauca hubo una protesta que este gobierno, en una forma democrática, sin utilizar la fuerza, con esto diría yo, como decían algunos, pero allá se violaron unos derechos fundamentales principalísimos, como es el derecho a la locomoción, el derecho a caminar, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación. Es decir, esa minga conllevó a que casi en un cuarto de territorio colombiano no pudieran transitar libremente las personas, los hospitales se cerraron, se quedaron sin los elementos jurídicos, digamos, que necesitan los hospitales de primera necesidad. Hubo personas que fallecieron con base en eso. Entonces, ahí es donde tenemos que regular la protesta. Lo que pasó hoy está bien, y sobre todo que tenemos una oposición que está haciendo el ejercicio como es, pero ojalá esto no se desborde. Sí, voy a también a darle la palabra a William Rosas, concejal de la ciudad de Ibagué, hace parte de uno de los sindicatos. ¿Es justa la protesta del día de hoy? William Rosas, bienvenido a Ecos del Convoy, Golpe de Opinión, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un saludo muy especial para usted, desde luego para el doctor Ramos Arjona y para quien creo que también está el doctor Bisraley.
y para quien nos está acompañando, desde luego como panelista o como invitados, y aprovecho para darle un caluroso saludo a la audiencia que ustedes tienen. No, totalmente, como lo dice el doctor Ramos, legal, además justa. Hoy fue no solamente una movilización, sino un derroche de explosión en el rechazo, es decir, la manifestación propia, en especial de los trabajadores. No sé si quizás penalizan la actividad sindical y penalizan estas clases de movimiento y movilizaciones o plantones que corresponden precisamente a una clase de denuncias propias. El doctor Ramos Arjona, entre otras, no puede desconocer que es un plan de desarrollo improvisado, el cual no cubre las necesidades del pueblo colombiano. Que sofisma distracción, verbo y gracia, repetir que el presupuesto cada día se debe disminuir, nos están agotando y dejando las responsabilidades precarias a los entes territoriales, departamentos y municipios. Pero lo que es peor, cada vez se eliminan desde luego las posibilidades que tienen los trabajadores como derechos, y aquí no pasa nada. Pero también lo que es peor, nosotros consideramos que esa penalización previa a las movilizaciones que nosotros realizamos puede traer consigo la época entre el año 1985 y el año 1990. Creo que es necesario empezar a hacer esta clase. Y lo más importante, que nos respeten la vida. En ese momento llevamos una serie de asesinatos de líderes sociales, sindicales, líderes populares. Desde luego no solamente los tenemos que rechazar, sino denunciar y hacer lo propio, visibilizarlos. Porque es muy importante también darle a conocer a aquellos que se encuentran del lado del presidente del presidente Duque, quienes saben perfectamente qué ocurrió en esa época en la cual fueron 8 años fatídicos para las manifestaciones populares. ¿Qué ocurrió? Nada de garantías para el pueblo colombiano en esta clase de movilizaciones. Y hoy le demostramos al pueblo ibaguereño, al pueblo tolimense, al país entero, que sí se pueden realizar esta clase de manifestaciones en rechazo a las medidas que quizás algunos que gozan de pensiones privilegiadas, sí, algunos, en especial ustedes ya saben quiénes son, que no tuvieron las condiciones y las posibilidades, sino primando desde luego los intereses personales de disminuir sus salarios y sus honorarios allá en el Congreso, pero sí dicen y mencionan que el salario mínimo es mucho para el pueblo colombiano. Sí. Y por último, Julio, sí, señor. Creo que el intento de aumentar la edad de pensión, aumentar las semanas cotizadas, además de injusto, no se conduele lo que vive el pueblo colombiano. Nosotros traemos consigo la Ley 50 de 1990, que quizás el doctor Ramos Arjona lo explicará más adelante, donde perdimos la retroactividad y las cesantías. Y después, cuando perdimos las horas extras y el recargo nocturno. Pero lo más importante, el tema de la Ley 100, que fue entregarle las pensiones al sector privado. Entregarles las pensiones, el dinero de nuestras pensiones, a un sector tan privilegiado como el sector bancario, financiero, del cual nosotros que trabajamos ahí como empleados bancarios rechazamos de manera rotunda. Sí, gracias Julián Rosas por estar con nosotros en Ecos del Conveyo. Muy amable, 6:26 minutos. Nelson Lombana, dicen algunos seguidores, bueno, un seguidor, Benjamín Barón, no creo que es justo, y pone el tema de Petro que decía el doctor Gustavo Ramos Arjona. Dice otro usuario de Facebook que dice, se llama Jessica, absurdo que en pleno 2019 estemos discutiendo sobre este tema de paro, en qué planeta viven, dice nuestro seguidor. Hay dos comentarios, ya lo leeremos. El tema de Petro está detrás de estas protestas? No. Más que Petro, lo que está detrás de esto son las distintas situaciones socioeconómicas que está sucediendo en el país. Decir que el paro es porque hay una oposición sería una cosa exageradamente facilista para hacer el bulto a un lado. Realmente el paro se da porque no tenemos un gobierno al servicio del pueblo. Tenemos un gobierno al servicio de los Estados Unidos
y un gobierno al servicio de la corrupción, del narcotráfico y al servicio del paramilitarismo. Eso es lo que estamos teniendo en Colombia y por lo tanto la situación es dramática. Por ejemplo, sabemos por estadísticas que en promedio 120.000 niños antes de los 5 años están muriendo en Colombia de física hambre. Y mientras esto sucede en Colombia, el señor presidente dedica todo su tiempo a pararse en Cúcuta a hacerle oposición a un gobierno democrático legítimo como es el de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Entonces son dos cosas totalmente distintas. El paro no es por una simple oposición, el paro es porque la situación es dramática de Colombia, la gente se está muriendo de hambre, de necesidades, el paramilitarismo se está reactivando, ahí la juventud está sin ningún horizonte, sin ninguna posibilidades. Me acaban de llamar precisamente aquí a la 37, que hace unos cuantos minutos arribó el SMAT. Con ferrocarril, entiendo que Exacto. ahí todavía cierra. Aspiramos a que el Estado responda, digamos, por esta libertad que nos ofrece la Constitución de protestar con sobradas razones, como es lo que estamos viviendo. Sí, dice Humberto Liscano, bueno, por favor, un saludo a la familia Prada Liscano, están en el Cañón de las Hermosas, mire, en Vereda Virginia, allí, y saludo a todos los familiares en Ibagué. Consuelo Orciniegas, aumenten pero los sueldos, qué bien, pero bajen la edad de pensión. Dice una seguidora, dice Camilo Sierra, el documento del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es una propuesta más del Consejo Gremial. 1.660 páginas de mercantilización, de guerra, de despojo y de injusticia. Doctor Disraeli Labrador. Bueno, yo lo que veo, un plan de desarrollo de la Carta de Navegación en los próximos años. Lo que quede en ese plan de desarrollo es lo que sabemos que el gobierno va a ejecutar, va a enfocar. Y nosotros hacemos un balance de los problemas prioritarios de los colombianos. Entonces empezamos a enumerar concentración de la tierra en Colombia, ¿sí? Y mucha de esa tierra concentrada, que es habilitable para cultivar, no está siendo cultivada. Un punto. Segundo punto, tenemos un sistema pensional que no está pensionando a los colombianos, que le está generando 40 billones de pesos del presupuesto nacional para poderlo sostener, y están pensando en un mecanismo de endurecer la forma de acceder a esa pensión. Es decir, si hoy en día la gente no se pensiona, pues menos gente se va a pensionar si se permite una reforma. Y temas cruciales como un sistema de salud, donde tenemos el modelo de las entidades promotoras de salud, que han generado más muertos que incluso el mismo conflicto armado, no es un tema que se esté tratando en debida forma. Entonces, si usted empieza a analizar y sigue mirando educación, y la serie de sectores representados en el Estado colombiano, lo que uno observa es que el plan de desarrollo no resuelve. Entonces, cuando se señala injusta y mentirosamente que una movilización ciudadana, una movilización sindical, una movilización indígena, universitaria, es liderada por Petro, yo no tengo nada que ver con Petro y apoyo esa movilización ciudadana. Entonces, lo que al contrario tenemos que generar es, en vez de señalar a los ciudadanos que se movilizan, lo que hay que mirar es cuáles son las transformaciones que se deben discutir en el plan de desarrollo. Y conforme al ambiente que se está generando en el Congreso de la República, es muy posible incluso que el Congreso no apruebe el plan de desarrollo. Y si el Congreso no aprueba el plan de desarrollo, daría precisamente un indicador muy preocupante que tenga que ser un gobernante que sacarlo por decreto y que no sea el cuerpo legislativo, que es la expresión soberana de muchos colombianos, quienes le den el aval. Eso muestra un indicador muy grave que tiene que tener cambios, y la idea dentro de esa movilización y la idea de muchos congresistas es que hay que hacer cambios al plan de desarrollo, y eso es parte de la democracia, porque el gobierno nacional presenta una propuesta, claro, fue su programa de gobierno, pero es que en el programa de gobierno hablaban hasta educación gratis y no fue, hablaban de no aumentar impuestos y ya aumentaron impuestos.
Entonces mire que son situaciones que ameritan y que obligan que la ciudadanía se pronuncie, y yo avalo y acompaño ese ejercicio espontáneo, válido y respetable, y sí es un ejercicio político de oposición, porque es que la oposición no solamente es la que hacen en el Congreso de la República, la oposición es la que hace la sociedad civil y la población civil que está en las calles y representan distintos sectores que tienen un mecanismo de participación que es su voz, y la organización sindical es el mecanismo idóneo para que los ciudadanos, a través de los gremios que representan, asuman esa vocería. Sí, dice por aquí Alejo Carmona una pregunta para los ilustres señores de FECODE. Si les aprueban los dineros que piden, ¿por qué tanto paro? Lo que están es dañando la educación, eso para el sector del magisterio. Tengo una pausa, ¿cierto, doctor Gustavo Ramos Arjona? ¿Le doy un minuto o después de la pausa? Ahora porque tengo muchas cosas. Bueno, que pero tenemos que hacer debate, ¿no? Desde luego Sí, entre pues, todos. No, obviamente, no estamos en democracia en porque acción. ahora prácticamente con lo que he escuchado me están ¿Usted se siente atacado? no me están interpretando mal. O sea, lo están Me ha interpretando dicho mal. que la protesta la está liderando Petro en una forma directa. Pero se ¿no? le entendió eso. Vamos a la pausa, ya venimos. 6:33. Golpes de opinión más allá de la noticia. Regístrate en www.betplay.com.co con Gana Gana y conviértete en un ganador. Cuando realices tu registro, ve a la opción referente y escribe gano@conganagana.co y sé uno de los 400 ganadores de un bono de 10,000 pesos que Gana Gana obsequia para que juegues con tus deportes favoritos. ¿Qué estás esperando? Haz parte del parche Gana Gana y Betplay, realizando tu mejor jugada. Aplica condiciones y restricciones. Telpico Colombia convoca a la comunidad del municipio de Piedras, Tolima, al primer espacio de socialización del estudio de impacto ambiental en el área de perforación exploratoria BSM3, el día 26 de abril de 2019 a las 9 de